8:27, estamos a poco más de media hora de que inicie el toque de queda en todo el país, excepto en Guayas. Vaya a su casa si es que todavía está cumpliendo alguna actividad. Vamos a conversar en este momento con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que nos acompaña esta noche en el estudio. Ministra, buenas noches, gracias por venir. Primero, hay algunas resoluciones nuevas del COE, del Comité de Operaciones Especiales. Se amplía el toque de queda en el resto del país desde el sábado a las 7 de la noche. ¿Por qué esa medida? Así es, buenas noches, muchas gracias. Algunas resoluciones en el COE de hoy, una de ellas fue precisamente el ampliar el tiempo en el que rige el toque de queda. Vemos la preocupación que va creciendo entre los ciudadanos y también entre algunas autoridades para ver cómo se puede evitar ciertos momentos de circulación. Nos preocupa que la ciudadanía vaya a sentir una cierta flexibilidad, que el fin de semana se vayan a producir reuniones, encuentros, que es precisamente lo que tenemos que evitar. En las noches, además del fin de semana, no hay que regresar del trabajo a la casa. Las pocas personas que están realizando en este momento tareas que son indispensables, y cada vez tenemos que ser un poco más estrictos. También es eso. Recordemos que hoy, por ejemplo, los casos que estamos viendo que se confirman, y cerramos el día con 260 casos positivos, los casos que hoy salen positivos es porque se contagiaron hace 7 días, hace 5 días, hace 10 días. Antes de que tomemos estas medidas más restrictivas, son los casos de los primeros días cuando se desobedeció, por ejemplo, la orden del aislamiento de quienes llegaban de otros países. Las decisiones que estamos tomando hoy deberían reflejarse en 5 días, en 7 días, en 8 días, logrando bajar la velocidad del contagio. Esto es clave para que no tengamos una frustración, porque según el comportamiento del virus, según el comportamiento del coronavirus, lo que tenemos por delante son días en donde los contagios van a subir, en donde la cantidad de personas hospitalizadas va a subir. Entonces, hoy tenemos que tomar decisiones para en una semana empezar a ver resultados en donde no se multipliquen, en donde no se dupliquen los casos, como estamos viendo, con un foco principalmente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas. ¿El nuevo horario del toque de queda que empieza el sábado será solo por el fin de semana o se queda para el resto de días de entre semana? Ya se queda instalado. A partir del sábado, este es el nuevo horario del toque de queda. Hay que decir que en muchos lugares estamos viendo, como las imágenes de este momento de Quito, incluso antes del toque de queda, hemos tenido poca circulación. Hay ciudades en donde el comportamiento es muy disciplinado, más allá del horario. Hay realmente una restricción que viene de la propia población, y eso es importante. Vamos a ver los resultados, vamos a ver realmente que eso hace la diferencia. Hay otros lugares en donde, a pesar del toque de queda, hay una gran desobediencia. La noche de ayer se detuvieron a 197 personas en Guayaquil. Tenemos 250 detenidos solamente la noche de ayer. No puede ser que tengamos más crecimiento en detenidos que en contagiados. Necesitamos realmente que la población tome conciencia, porque la policía no puede hacerse cargo. En este momento estamos trabajando policía, militares, agencias municipales, agencias de control. Pero lo que estamos haciendo es seguridad en el caso de la policía, control del toque de queda. Estamos haciendo operativos para controlar los precios. Entonces, realmente no podemos esperar que todo sea el control del Estado. Se requiere un compromiso de la población, y esperamos que estas restricciones también vayan ayudando para eso. ¿Y el horario nuevo en Guayaquil que empezó ayer está funcionando? ¿Tienen ya una primera evaluación de que funciona ponerlo a las 4 de la tarde en la provincia del Guayas? Tenemos en la provincia del Guayas y en la ciudad de Guayaquil una evidente baja en la circulación de personas. Sí, tenemos cada vez menos personas en las calles, pero también tenemos personas incluso mayores de 65 años. Hoy día veía yo algunas notas, algunos reportes de periodistas que les preguntaban a personas de 65, de 70 años que están en las calles de Guayaquil, y le decían ¿por qué no se quedó en la casa? Y algunas personas contestaban: porque en la casa me aburro. Todavía no estamos tomando conciencia de que permanecer en la casa durante las próximas 2 o 3 semanas para algunas personas puede ser un asunto de vida o muerte, sobre todo para quienes tienen más de 60 años, para quienes tienen enfermedades preexistentes. Quedarse en la casa, evitar contraer el virus, evitar contagiarse, es un asunto de vida o muerte. Y hay que mirar el comportamiento ya en estos primeros casos que tenemos identificados. Hay muchos jóvenes contagiados. Así es.
Entonces, no hay que tener una sensación falsa de seguridad, de pensar que yo no estoy en riesgo. Todos estamos en riesgo. Esa es la definición de una pandemia, que su expansión es tan grande que no hay ningún lugar seguro. Está en todos los continentes del mundo, está en todos los lugares, está en todos los estratos, está en todos los barrios. Entonces, realmente la instrucción del aislamiento es clave. Es un tema de conciencia de cada ciudadano de este país. Llama la atención uno de los puntos de la resolución del COE sobre varias medidas arbitrarias de algunos alcaldes. Por ejemplo, Salitre, Arenilla, Siccho, Saquicilí, Santa Elena. Bloquearon vías. Sí, lamentablemente tenemos algunos alcaldes que han bloqueado vías. ¿Para qué? ¿Protestando? No es una protesta. ¿Es qué? Son alcaldes que consideran que esta es una opción para frenar de alguna manera la movilización de las personas en los vehículos. O sea, pero para autoaislar sus cantones, digamos. Aparentemente en esta intención de aislar los cantones. Yo he podido hablar ya con algunos de ellos. He hablado con muchos alcaldes en el país en estos días porque evidentemente están preocupados. Cuando aparece el primer caso, cuando aparece el segundo caso, todos estamos preocupados y yo entiendo que cada alcalde, que cada alcaldesa está preocupada por su ciudad, pero tenemos que tomar medidas que sigan algunas reglas. Primero, lo mismo que le estamos pidiendo a la población, eso va para todos nosotros. Cumplir las reglas, actuar de manera disciplinada, colaborar con la autoridad y además responder a las instrucciones del COE Nacional. En una emergencia, el COE Nacional es la autoridad y en esto queremos ser enfáticos. No se resuelve nada bloqueando una vía. Tenemos alcaldes que han puesto material pétreo en las vías de acceso, que han puesto volquetas en las vías de acceso. Parar las vías, interrumpir las vías, puede ser todavía un riesgo adicional en una emergencia. El abastecimiento de alimentos, por ejemplo, el abastecimiento, traslado de pacientes. Eso, el abastecimiento de alimentos, pero también que pase una ambulancia. Así es. Que puedan los médicos trasladarse a su lugar de trabajo. Por eso, el propósito sí es reducir al mínimo la operación de la mayoría de actividades, reducirlas al mínimo, que las ciudades estén funcionando al mínimo, pero que estén funcionando. Algunos alcaldes, también en esta tarde, varios alcaldes han estado analizando, algunos se han comunicado conmigo, otros con los gobernadores, pero por ejemplo han analizado suspender el transporte urbano. No se puede suspender el transporte urbano porque necesitamos que no solamente doctores, doctoras, enfermeros, auxiliares, sino que todas las personas que trabajan en un hospital puedan llegar a su trabajo. Necesitamos que puedan llegar a los hospitales quienes hacen la limpieza, quienes preparan los alimentos. Necesitamos que puedan llegar a su lugar de trabajo quienes se encargan del agua potable, de la electricidad, de la recolección de basura, de los servicios de telecomunicaciones. Necesitamos que todas esas personas se movilicen y todos o la mayor parte de las personas en una ciudad se movilizan en transporte público. Y que las personas que tienen que trabajar como en farmacias, como enfermeros, como gente que tiene que atender porque no todo puede paralizarse, tienen que tener la garantía de movilización, de poder llegar a sus trabajos. Así es, y un mensaje que yo creo que es importante. Habemos muchas personas que no nos podemos quedar en casa. Usted no está en su casa porque la información es importante para el país. Yo tengo una responsabilidad como ministra, como parte del gobierno. Los policías no se pueden quedar en la casa. Los médicos no solamente no se quedan en la casa, están en la primera línea y arriesgándose todo el tiempo. Hay muchas personas que no se pueden quedar en casa para cuidar a los otros. Pero estas personas que no nos podemos quedar en la casa, necesitamos que esté funcionando un mínimo de la infraestructura de las ciudades. Por eso es importante que se reduzca, por supuesto, la circulación del transporte, porque no se necesita, porque no estamos en días de salir de paseo, de visita, porque todo lo que pueda esperar tiene que esperar. Pero necesitamos que las ciudades tengan un mínimo de funcionamiento y creo que en general lo hemos logrado bien. Vamos ajustando estas cosas y por eso el COE hoy, una de sus resoluciones fue un recordatorio a los alcaldes de la necesidad de ajustarse a estas medidas. Ministra, hablemos de lo que pasó ayer en el aeropuerto de Guayaquil. Esa medida de fuerza de evitar que aterrice un avión que iba a sacar a pasajeros que están varados en el aeropuerto de Guayaquil, en este caso, porque también están saliendo pasajeros desde Quito, están entrando aviones a sacar pasajeros. Primero, ya sabemos la reacción del gobierno. Segundo, cómo garantizar que sigan trabajando, viniendo esos vuelos para sacar pasajeros y que se entienda que no es que vienen con pasajeros a quedarse o las tripulaciones se van a quedar. Así es, desde todo punto de vista es muy grave lo que sucedió el día de ayer.
No es momento de polemizar entre autoridades. También tenemos que dar un ejemplo de unidad y de coordinación. No es momento de polemizar. A la alcaldesa, a su familia y a los otros 260 casos positivos que tenemos en el país, lo único que podemos decirles es que se mejoren. Pero desde el punto de vista de la organización del país y de la ciudad, es delicado una toma, una irrupción violenta en un aeropuerto. Es delicado, viola la ley, viola las leyes nacionales y las normas internacionales. Una de las resoluciones del COE fue enviar una comunicación oficial a la Autoridad Aeronáutica Internacional para evitar, ojalá, explicar el contexto en el que esto sucedió, garantizar que no puede volver a suceder, porque esto no puede volver a suceder. Evidentemente, nadie en el aeropuerto estaba listo para una toma de la pista, pero esto no puede volver a suceder. Esto el gobierno tiene que garantizarlo y tiene que garantizar la operación de los aeropuertos. ¿Qué tipo de operación? Una operación en la que se mantiene suspendido el transporte interprovincial y también los vuelos comerciales internacionales. Esto va a seguir suspendido, esta decisión la tomó el gobierno, la anunció el presidente, la vamos a hacer cumplir evidentemente. Así como no hay transporte terrestre público entre provincias, tampoco hay vuelos comerciales. Pero los aeropuertos tienen que seguir funcionando. A través de los aeropuertos entran y salen productos muy importantes. A través de los aeropuertos mantenemos la exportación del país, que es la fuente de ingreso de divisas en un momento en donde cae el precio del dólar. A través de los aeropuertos vamos a recibir no solamente la cooperación, sino las compras que se están haciendo para la emergencia sanitaria. Insumos médicos, por ejemplo, reactivos. Insumos médicos, reactivos, mascarillas, respiradores. Tenemos que mantener funcionando los aeropuertos y eventualmente también vuelos humanitarios. Si hay personas que necesitan salir de aquí a su país, tienen que poder salir. No podemos nosotros comportarnos de tal manera que impidamos una evacuación de nacionales de otro país. Con el tiempo, y estamos ya evaluando de qué manera, también tendremos que hacernos cargo de los ecuatorianos que están fuera del país. Hay que analizar exactamente cómo lo vamos a hacer. Mire usted que, por ejemplo, los estudiantes que estaban en Wuhan, el gobierno se encargó de traerlos a casa, pero tomando todas las precauciones, hicieron una cuarentena en Ucrania, tomaron una prueba. Cuando llegaron, fueron aislados y se volvió a aplicar una prueba para tomar la mayor cantidad de precauciones. Pero, por supuesto, el gobierno tiene que garantizar el funcionamiento de la infraestructura del país. ¿Cómo va a garantizar que no ocurra lo que ocurrió ayer en Guayaquil? Bueno, yo creo que no va a volver a suceder desde el punto de vista de la instrucción que dio el municipio. ¿Van a seguir entrando aviones? Los aviones de carga van a seguir entrando, claro que sí. ¿Y los pasajeros que se quedaron ayer del vuelo de Iberia? De los pasajeros del vuelo de Iberia tenemos que analizar exactamente cómo apoyar su salida. Creo que van a salir de la ciudad de Quito o de otro aeropuerto internacional en estos días. Todavía no está resuelto, pero estamos coordinando con las embajadas cómo garantizar una evacuación. No estamos autorizando vuelos internacionales, no estamos autorizando frecuencias internacionales. En el Ecuador, como en la mayor parte del mundo, hay una restricción muy fuerte para el traslado de personas. Pero cuando tengamos un caso humanitario, cuando tengamos que hacer una evacuación médica, vamos a tener que utilizar los aeropuertos, evidentemente. Hay que abordar esta crisis con calma, con responsabilidad, siguiendo los consejos de los expertos, con disciplina, pero también con humanidad. También con humanidad. Tenemos que darnos cuenta que lo que está pasando, que cada persona sospechosa, que cada persona confirmada positivo, cada persona que está preocupada, cada persona también es un mundo, también es una familia, también tiene que ser atendida y así lo vamos a hacer desde el gobierno. En otro tema, escuché hoy un mensaje de un dirigente del taxismo de que no iban a trabajar desde mañana. ¿Usted tiene información sobre eso? ¿De que el servicio de taxi se va a suspender? En este momento la restricción de las placas funciona también para los taxis. No conozco que el taxismo vaya a interrumpir sus servicios. También hay federaciones, asociaciones, entonces hay diferentes lugares en cada una de las ciudades del país. No conozco que haya una decisión nacional en este sentido. Hay en ese tema una larga discusión. ¿Por qué? Porque dependiendo del debate, dependiendo de lo que se esté tratando, algunas personas dicen el taxismo es un servicio público, otras dicen no es un servicio público. Así es. Para quienes crean que es un servicio público, entonces
No se pueden suspender los servicios públicos porque eso es un delito en el Ecuador. Para quienes consideren que no es un servicio público, hay que analizar algunos de los privilegios y de las prebendas que se da a este tipo de transporte porque se lo da considerando que da un servicio. Entonces, creo que qué pena que sea este momento, pero en todo caso el debate nos servirá para zanjar algunas dudas. Los servicios públicos tienen que seguir funcionando en el país, suspenderlos es un delito. Necesitamos tener un mínimo de funcionamiento en cada rincón del Ecuador, porque por un lado tenemos un bloqueo, que las personas se queden en su casa, una restricción muy fuerte, pero por otro tenemos la obligación de que la alimentación, la salud, los servicios públicos, los servicios financieros, hay cosas que tienen que seguir funcionando para que el país se mantenga también en marcha. Y sobre todo, no abusar en las tarifas de los precios, porque las distancias siguen siendo las mismas, incluso hay menos tráfico ahora. Ministra, ¿cómo está el servicio de salud? Usted dijo, los médicos son los que están en la primera línea y de eso estamos conscientes y sobre eso agradecemos todos los ecuatorianos sin duda. Están jugándose la vida en cada caso que atienden. ¿Quieren todo el material necesario, la protección, la garantía de sus propios cuidados para poder enfrentar esto? Estamos trabajando en eso, es una prioridad. Estamos con una unidad solamente dedicada a hacer las compras que se relacionan con el tema de salud y con esta emergencia sanitaria. También estamos recibiendo varias donaciones de los países amigos del Ecuador. Estamos trabajando en eso. Pero si yo le digo que es suficiente, le mentiría, porque ningún país ha tenido suficiente para responder a esta crisis. Esta crisis ha desbordado los sistemas sanitarios de países en Asia, en Europa, en Estados Unidos, los diferentes estados lo estamos viendo. Entonces, realmente nosotros no podemos cerrar los ojos, necesitamos invertir, necesitamos hacer compras de emergencia, necesitamos proteger a nuestros médicos, pero nuestra gran preocupación, por supuesto, es que el sistema de salud se vea desbordado, como ha sucedido en otros países. ¿Cómo podemos ayudarles a los médicos? Quedándonos en casa. ¿Cómo podemos ayudar el trabajo no solo de médicos, sino de todo el personal de salud que está tomando todos estos riesgos? Quedándonos en casa, lavándonos las manos. ¿Por qué? Porque mientras menos contagios tengamos, menos casos graves van a llegar a los hospitales. Si es que menos casos graves llegan a los hospitales, vamos a poder atenderlos como sistema de salud y esta crisis va a costar menos vidas. Por eso, lo que cada uno de nosotros haga va a tener una consecuencia, va a tener una repercusión. Si sentimos, porque yo converso con las personas, con las autoridades, con los ciudadanos, y si a veces nos sentimos impotentes porque no sabemos qué más hacer para contener este contagio, pues la solución está literalmente en nuestras manos, es lavarse las manos, es limpiar las superficies y realmente tomar la decisión de hacer un aislamiento estricto. Esa es la manera de ayudar a los médicos en este momento. Desde el punto de vista del gobierno, por supuesto, hay mucho más que hacer y lo estamos haciendo. Una más, ministra, los laboratorios finalmente, los privados, ¿cuántos realmente van a estar en capacidad o ya están haciendo las pruebas de COVID en el Ecuador? La regla para los laboratorios, y esperamos cada día aprobar más laboratorios, no conozco si hoy hemos aprobado un número más grande de laboratorios, pero hago la explicación completa. Para los casos que según los protocolos tienen que practicarse una prueba para coronavirus, el gobierno la paga. Esa prueba es gratuita. Por favor, que nadie se equivoque pensando que el gobierno no va a encargarse de esa prueba. La prueba para los casos que son los casos de sospecha y de síntomas, según los protocolos de salud, esa prueba es gratis y la hace el gobierno y se hace cargo el Ministerio de Salud. Y cuando hay alguien privado tiene que tener una ficha técnica del Ministerio de Salud. Sí, cuando hay alguien... No puede uno ir porque tiene una sospecha a un laboratorio, hágame la prueba, no sé mal. Exacto. Nadie puede ir a un laboratorio y directamente pedir una prueba. Primero, porque ninguna toma se va a hacer en los laboratorios. Se pueden convertir en nuevas fuentes de contagio. Las tomas se van a hacer en casa. Los laboratorios autorizados tienen un protocolo a seguir y una de las condiciones es que tienen que hacer la toma en cada casa para evitar que tengamos nuevos puntos de aglomeración. Pero también un llamado importante es, si no tiene síntomas, está preocupado como todos estamos. Si está preocupado y de esta preocupación uno ya empieza a sentir fiebre, ya empieza a sentir los síntomas, es humano. El miedo que hay frente a esta pandemia es humano. Pero si está preocupado y no tiene síntomas, está desperdiciando la prueba, porque la prueba no va a dar un resultado confiable en el momento en el que no aparecen los síntomas. Quien no tiene síntomas y se practica la prueba y dice es negativo, podría estar además confiándose
cuando faltan días para que se muestren los síntomas. Así que hay que esperar a que estén presentes los síntomas. En ese momento, un médico tiene que ordenar la prueba. Si la prueba es ordenada por un médico del Ministerio de Salud, va a tener un costo en los laboratorios privados. Si la prueba es ordenada por un médico privado, va a tener otro costo en los laboratorios. Todas las tomas se hacen en casa y hay un tarifario que regula los techos. Y el procedimiento es ese, salud pública. Si yo me siento mal, si creo que tengo síntomas, puedo ir a un médico particular, a un hospital privado, me van a atender o me van a derivar enseguida. O, digamos, corto ese camino y me voy directo al servicio público. Lo primero es llamar al 171. El 171, también he recibido las preocupaciones de que está saturado, así es. Estamos duplicando la cantidad de personas que están atendiendo ese sistema. Tenemos ya el doble de personas. Tenemos un aplicativo que empieza a probarse en estos días, que empieza a usarse en estos días, que también es un triaje para a través del teléfono ser derivados, si es que cumplo los requisitos, ser derivados a la posible atención médica. Pero si no recibo ayuda o si me dicen espere unos días y yo creo que mi situación es más grave, puedo ir, por supuesto, a una casa de salud para que pueda una persona ser atendida. Si no tengo fiebre, si no presento los síntomas del coronavirus, tos seca, fiebre, un malestar general, si no presento los síntomas, no debo ir a un hospital, porque puedo estar ocupando el cupo, el espacio, la atención, el médico que tiene que atender a otra persona. Esta crisis tiene mucho que ver con la responsabilidad y con la solidaridad, con saber que si me compro una mascarilla para estar dentro de la casa, que si me compro una mascarilla que tiene que usar un médico, estoy quitándole un implemento que tiene que usarse en alguien más. Que si me practico una prueba sin tener los síntomas, estoy desperdiciando la prueba. Que si voy al hospital sin que sea indispensable, sin que yo presente fiebre o tos, también podría estar ocupando un servicio que alguien más va a necesitar. Bueno, me insisten en el tema, porque recibo mensajes por redes sociales, el tema del placa, de la medida de restricción vehicular. Se está cumpliendo, hay una verificación intensiva, digamos, y el tema de los salvoconductos. ¿Quiénes pueden circular cuando la medida está activa? Ya, la restricción de placas es una restricción general. Luego hablamos de las excepciones, pero en principio la primera pregunta es, para autos particulares, si yo no tengo la placa autorizada, no puedo circular, no puedo circular. ¿Cuál es la excepción? Que yo sea un médico, que yo sea una enfermera, que sea un auxiliar, que trabaje en un hospital, que trabaje en el área de la salud. Entonces, en esos casos, independientemente de la placa, salud, los operadores de la salud pueden moverse por todo el país. Si es que no soy un auto particular, sino que trabajo, por ejemplo, en algo de alimentación, en algo que tiene que ver con farmacia, si trabajo en una fábrica que está produciendo alcohol, productos sanitarios, puedo ir a trabajar, mi trabajo no se ha suspendido, pero no puedo salir en el carro si es que mi placa no está autorizada. Es decir, estoy autorizado yo a ir a trabajar en una farmacia, pero no quiere decir que puedo mover un carro con una placa que no corresponde. Yo puedo ir a trabajar, pero tendré que organizarme. ¿Qué es lo que esperaríamos? Esperaríamos que si en una empresa, en un medio de comunicación, en una farmacia, hay un grupo de personas que están trabajando, esperaríamos que se organicen de tal manera para que trabaje la mitad de las personas, porque hay que llevar la operación al mínimo para tener menos personas circulando. Menos personas circulando, y una de las maneras de verificar eso es con menos carros circulando. ¿Quiénes necesitan salvoconducto? Quienes vayan a transitar por la ciudad en las horas del toque de queda. En las horas del toque de queda se necesita salvoconducto para moverse. ¿Quién puede moverse en el toque de queda usando un salvoconducto? Los camiones que traen comida al mercado, los camiones, los trailers que llevan comida a los supermercados en otros lugares, quienes están trayendo productos agropecuarios, quienes están movilizando los insumos, la materia prima para los temas sanitarios. Todos ellos, o muchos de ellos, se movilizan en la noche porque están trayendo carga pesada. Ellos necesitan un salvoconducto porque están viajando en un horario fuera de lo permitido. De todas maneras, desde la Policía Nacional, por supuesto, tenemos la conciencia en el control, la policía, las Fuerzas Armadas, los agentes, de que si un carro está transportando papas, si un carro está transportando vegetales
y se dirige al mercado, pues lo vamos a dejar pasar. Ajá. Pero estos casos que requieren salvoconducto, estamos trabajando también y se ha ampliado el salvoconducto. Tenemos un mecanismo de salvoconducto digital. Los primeros días teníamos un formulario que había que llenar, ahora es un documento digital. La gran cantidad de demandas satura todo el tiempo la página. No es que la página no funciona, es que se produce tal cantidad de demanda. Hemos emitido más de 250,000 salvoconductos en los últimos días, los últimos 2 días, pero se amplía el uso del salvoconducto anterior hasta el día lunes. ¿Quiénes más? Toda la cadena de producción. Por ejemplo, si se necesitan unos cartones para empacar los alimentos, quienes están produciendo botellas en las que luego se va a embotellar el jugo o la leche. Toda la cadena de producción necesita esta cobertura. Otro ejemplo, en el sistema financiero. Los bancos están funcionando con un horario reducido, con un horario de media jornada. Pero no solamente para que funcionen los bancos se necesita a los trabajadores del banco, sino el carro que moviliza valores, el que lleva los billetes. También tiene pues la posibilidad de movilizarse por el país. La excepción son los salvoconductos, las industrias están trabajando en eso. La regla es quédese en casa. Por supuesto, si tiene una emergencia, un familiar con una discapacidad, un familiar que necesite atención, puede movilizarse. Si la policía le para y le dice, ¿usted a dónde va? Y usted tiene una emergencia médica, la policía lo va a escoltar al hospital. Entonces, quien tenga una emergencia, por favor, que no se vea restringido de salir por esto. Y el pico y placa rige a nivel nacional y también entre provincias. O sea, si alguien quiere viajar de una provincia a otra, tiene que hacerlo dentro del número de placa. Así es. El número de placa significa que mi carro no puede salir. Si mi placa no tiene autorización para salir hoy, no sale todo el día. Desde la medianoche hasta la medianoche no puede salir. Pero aunque pueda salir, tiene que ser bajo esas justificaciones. Me voy a llevar a un enfermo, me voy a comprar comida. De alimentos. Así es. Exactamente. O sea, la restricción también entra fuera del número de placa. Sí, aunque eso es muy difícil de verificar. Claro. Es muy difícil que uno pueda comprobar. Es un tema de confianza. Es un tema también de responsabilidad propia. Quien trata de engañar al policía, al militar, al agente de tránsito que le está parando en la calle, quien le trata de engañar no le está engañando al gobierno, no le está engañando a la policía. Nos estamos mintiendo entre nosotros de tal manera que podemos ser un agente que propague el virus. Entonces, en estricto sentido, no tiene ninguna explicación, no tiene justificación que mintamos frente a una emergencia tan grave. Hay gente que en las redes sociales, y hemos visto de todo, ¿no es cierto?, que subestima la gravedad de la epidemia, que dice que es momento para hacer turismo. Por favor, busquen también esos videos y busquen también esas grabaciones en las redes sociales de las personas que dicen que sus familiares murieron, que no pudieron despedirse de sus familiares porque están aislados. Busquen también esos testimonios quienes todavía son incrédulos frente a la gravedad de lo que está pasando. Así es, la responsabilidad empieza por cada uno de nosotros de cuidarnos y de cumplir algo más para sí, perdón, se me quedaba algo pendiente. Tenemos un reporte de varios municipios del país, de muchos municipios del país, para que tengamos conciencia con el uso del agua. Como las personas están quedándose en su casa durante más tiempo, ha subido el consumo del agua. Ha subido el consumo de la electricidad, ha subido el consumo del gas doméstico. Tengamos un poco de precaución, tenemos que usar con prudencia los servicios, porque en algunos casos las reservas de agua de las ciudades pueden estar presionadas más allá de lo que está previsto. Estamos usando más agua en Quito. Hay que tener prudencia también, dosificar el uso, y este llamado va no solamente para Quito, sino para muchas ciudades en el país. Hoy tuvimos el reporte y el COE ha pedido varias campañas para un uso más responsable del agua. Hay algunos hábitos que se modifican con todas las personas en las casas. Entonces, no es momento de lavar el auto, no es momento de que nos pongamos a lavar el patio, porque estamos consumiendo más agua de lo que estamos listos para asegurar a todos los hogares en el país. Terminamos, ministra. Tengo una foto que me envían Samanes. No sé, ¿usted ha visto esta foto? Vi esa foto. Estamos adecuando algunos lugares para poder tener en aislamiento a las personas que no tienen en dónde aislarse. Le pongo un ejemplo doloroso y que probablemente muchos no han pensado. ¿Qué pasa con las personas que viven en situación de calle? ¿Qué pasa con las personas que duermen en el zaguán de una iglesia? ¿Qué pasa con las personas que deambulan por las calles en las noches? ¿En dónde va a aislarse una de esas personas el momento en el que dé positivo?
por su salud y para evitar más casos de contagio, estamos adecuando lugares, en cada provincia, al menos en cada provincia del país. Esperaríamos tener uno en cada provincia para la próxima semana. Una especie de albergues, pero para personas que están confirmadas, para personas que están en aislamiento, más bien dicho, porque también si es que tenemos un caso de sospecha, en aislamiento. En aislamiento, o sea, en cuarentena. Así es, porque hay personas que podrían no tener en dónde pasar su aislamiento, y en eso también tenemos que pensar, por supuesto. Estamos adecuando varios lugares en el país. 2056, ministra, muchas gracias por venir. Y otra vez, el llamado es para que seamos todos responsables, nos quedemos en casa y cumplamos todas las reglas. Eso es lo único que nos va a sacar de esta crisis. Gracias, ministra. Muchas gracias.